todos los nacidos de nuevo, a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la revelación y tenemos la mente de Dios. Empezamos a adquirir los pensamientos de Dios. Por eso la idea es terminar haciendo, actuando lo que Cristo, o como Cristo actuó, como Cristo fue, porque tenemos la mente de Dios. Ahora, el sueño de Dios para tu vida es que seas bendecido en todo, de tal forma que puedas ser de bendición para otros. Esta es la clave, o una de las claves por qué tenemos que ser bendecidos en todo, para ser de bendición para otros. No puedes tener mentalidad de escasez, no, de insuficiencia, de pobreza y esperar tener abundancia en la vida. Con esa mentalidad no. Si has estado viviendo con limitaciones, porque todos vivimos con limitaciones regularmente al principio, y más adelante no tantas, pero siempre hay limitaciones. Pero dices que no tienes dinero. Si tú andas hablando y diciendo que no tienes dinero, que no puedes salir adelante, es fácil entonces desarrollar una mentalidad limitada, pensando: nunca mejoraré, nunca tendré una casa más grande para que mis hijos vivan en una habitación cada uno, no podré pagar la universidad de mis hijos cuando ellos crezcan, no tengo dinero para llevarlos de vacaciones, para comprar un auto y llevarlos y traerlos a la iglesia. Esa sería tu mentalidad. Y quizás estés ahora allí, en ese lugar, en esa posición, con esta mentalidad, pero no es el lugar donde tienes que quedarte. Nuestro Padre es un Dios de abundancia. Es un Dios de abundancia. No es un Dios de apenas lo suficiente. No es un Dios que te da solamente las sobras, o que te da nada más para sobrevivir. No, es un Dios de abundancia, es un Dios de sobreabundancia. Dice Juan 10:10: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. No nada más refiere a la vida eterna, sino también a esta vida terrenal, física y material. Dios no está limitado nada más a lo espiritual o a lo eterno, sino también a lo terrenal. Y lo eterno incluye esta vida física que tú y yo estamos viviendo. Por eso dice en 1 de Timoteo 6:17, escucha bien: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Uno no obtiene y no debe poner la esperanza en las riquezas. Son infieles, malas amantes, se van con el mejor postor, te van a traicionar. Y sigo leyendo que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia. Fíjense, la esperanza debe estar puesta ¿en quién? En Dios. En Dios, quien da la riqueza. Porque la Biblia dice que Él da el poder para hacer las riquezas, pero también dice al final: para que lo disfrutemos. Las riquezas son para disfrutarlas. Ese amén, no. Usted no cree que las riquezas son para que usted las disfrute. Y dice Eclesiastés
5:19, además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas. Si tiene dinero, coma bien. Nada más no se ponga regordete, pero coma bien. Y tome de su parte y disfrute sus afanes, pues esto es un don de Dios. Sí, porque si usted tiene mucho dinero y no disfruta de una buena comida, de salir a un lugar, de estar con la familia, de llevarla a un parque, entonces usted es un avaro que nada más quiere dinero y tenerlo por tener. Y el Señor dice: no, es para que lo disfrutes, porque es un don que Dios nos da. Si tienes la mente de Dios, entonces pensarás ¿en qué? En abundancia. Si usted tiene la mente de Dios, pensará en abundancia. Las escrituras enseñan que los israelitas fueron esclavos muchos años, 400 años de esclavos. Era una tierra de apenas lo suficiente. Estaban sobreviviendo, apenas subsistían, vivían en miseria durante muchos años. Pero un día el Señor los sacó de la esclavitud. Conocen la historia a través de Moisés, y los llevó por el desierto. Era la tierra de justo lo suficiente. Antes era apenas lo suficiente, era para sobrevivir y nada más. Pero después los sacó y los llevó por el desierto, y era la tierra de justo lo suficiente y nada más. Sus necesidades eran suplidas, pues el alimento, es más, cuando no tenían alimento, Dios los sustentaba, aún en el desierto. Cuando tenían sed, nos sacó agua de una peña. Tenían vestido, tenían calzado. Dice la escritura que su vestido y su calzado no se desgastaban. Tenían justo lo suficiente, pero nada más. Y finalmente los llevó a la tierra prometida, a la tierra de más que suficiente, esa tierra deseada. Los frutos eran exuberantes, su comida, sus suministros era abundante. Los racimos de uva, narra la escritura, que eran tan grandes que 2 hombres tenían que cargarlos. Imagínense, todo era abundante, todo era grande. Esa tierra, la tierra prometida, era la tierra donde fluye leche y miel. Ojo, note que dice que fluye. En ese lugar de la abundancia fluye. Quiere decir que no para, que no se detiene. Quiere decir que no se agota, que sigue y sigue la abundancia. Ahora, esa es la enseñanza. Ahí te quiere llevar el Señor, porque tan solo es una analogía a la historia de Israel plasmada en las escrituras, para que sea una revelación a tu vida. De la tierra de apenas lo suficiente, te llevó a la tierra de justo lo suficiente, para llevarte a la tierra de la abundancia, como sucedió con la nación de Israel. Quizás estés en la tierra de apenas lo suficiente, es posible, y no sabes qué vas a comer mañana. Te van a sacar de la casa si esta semana que viene no pagas la renta. No sabes cómo le vas a hacer para darle dinero a tu hijo para el pasaje o comprarle algún material para la escuela. Pero yo te digo lo que dice la Biblia: confía en el Señor, porque si Él alimenta a las aves y viste a los lirios del campo, ¿qué no hará con nosotros que somos sus hijos? Él tiene planes buenos, planes de bien para cada uno de nosotros.
O quizás estés en la tierra de justo lo suficiente. Tus necesidades son suplidas. O sea, tienes para comer, tienes un techo, tienes vestido, tienes calzado, pero nada más. No, el Señor quiere llevarte a la tierra prometida, a la tierra de las promesas. Quiero decirte de parte del Señor que Él no te sacó de donde te sacó, que Él no te trajo a este lugar, a esta tierra de tu pueblo, ni te sacó de esa vida miserable que teníamos para vivir en la tierra de justo lo suficiente, donde nada más son suplidas mis necesidades básicas. Donde estás ahora es tan solo una estación, no es permanente, es temporal. Como el pueblo de Israel en el desierto para llegar a la tierra prometida, tan solo estás de paso, nada más. Ese desierto es un lugar de transición, es un lugar de paso nada más. Dios tiene un lugar de abundancia para ti, de más de lo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Donde fluye la provisión permanente. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? ¿Saben cómo se llega a ese lugar? Cambiando la manera de pensar. El que no tiene mentalidad de abundancia, aunque no la tenga, nunca va a llegar a la tierra prometida. Porque eso pasó con el pueblo de Israel. Su mentalidad de esclavo y de pobreza hizo que se quedaran en el desierto, hasta que Dios tuvo que levantar una nueva generación con una mentalidad diferente, una mentalidad de abundancia, con la capacidad de conquistar una tierra prometida. Si tu situación es precaria, no tienes dinero, plata, y piensas nunca tendré dinero, nunca saldré adelante, y yo soy muy pobre, quiero que sepas esta verdad, escúchala. Este es para el Face. No es según lo que tú tienes, es según lo que Dios tiene. Y Dios tiene todo. No es según lo que tú tienes. Dios no opera según lo que tú tienes, es según lo que Dios tiene. Y Él lo tiene todo. ¿Cuántos lo creen? Oh, espero que sí, porque si tú lo crees, entonces vas a creer en la promesa que Él nos dio de la tierra donde fluye leche y miel. Ahora, Dios tiene formas para sacarnos adelante. Dios tiene formas de prosperarte, más allá de tu ingreso, incluso más allá de lo que tú percibes, más allá de tu salario, más allá de lo predecible. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios que actúa de una manera impredecible. Deja de decir no tendré, o esto es todo lo que tendré. Deja de decir con esto es suficiente, con esto la hago, hasta ahí. No. Ten mentalidad de abundancia y di: no me quedaré aquí en la tierra de apenas lo suficiente. Hay una promesa para mí, hay una promesa que Dios tiene para mí. Me dirijo a la tierra de más de lo suficiente, donde fluye la bendición de Dios para mi vida y mi familia. Así que ten mentalidad de abundancia. Jesús contó una parábola de un hijo pródigo, y esta parábola tiene mucha enseñanza, pero hoy quiero enfocarme a una. ¿Conocen esa historia? Un hombre tenía, la resumimos, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor, un hombre muy rico, y el menor pidió su herencia, lo que le correspondía.
el padre se la entrega, la vende y con los recursos se va a una tierra lejana. Malgasta todo el dinero viviendo perdidamente. Cuando yo no tuvo dinero, resulta que también vino una gran hambre a esa tierra y ya no tenía él ni siquiera qué comer. Se acercó a uno de los habitantes de esa tierra, le pidió trabajo y lo mandó a una hacienda a cuidar a los cerdos. Era tanta su necesidad, tanta su hambre, que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Y llegó un momento donde entró en razón y reflexionó y dijo: si en casa de mi padre el jornalero come pan y yo aquí no tengo ni para comer, tengo que regresar, tengo que ir a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y emprendió el regreso a la casa de su padre. Aquel lo vio de lejos, fue movido a misericordia, llegó a su encuentro, lo abrazó, lo besó y le dijo a sus siervos: pónganle un anillo, calzado y ropas nuevas y maten el becerro gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo, quien estaba muerto, ha revivido, quien se había perdido ha sido encontrado. Hicieron una gran fiesta y mataron ese becerro gordo. Pero el hijo mayor, que estaba en el campo y regresaba, escuchó la música y preguntó a uno de los siervos: ¿qué está sucediendo? Y le contó: tu hijo, tu hermano menor, no saben, el chismoso siempre falta, ¿no? Aquel que se fue con todo, que los dejó a ustedes trabajando, malgastó todo y vino, y tu papá le hizo una gran fiesta y le dice: y mató el becerro más gordo. Y se enojó y no quería entrar a la fiesta. Entonces el padre sale y le dice: entra, hijo, tu hermano ha regresado, aquel que pensamos que había muerto ha revivido, que se había perdido, lo hemos encontrado, ha sido hallado. Y él dice: no, no quiero, porque yo he estado contigo todo el tiempo, he cuidado de tus bienes y ni siquiera una cabra he tomado para convivir con mis amigos. El padre le dice: ¿por qué me dices eso? Lo estoy parafraseando. ¿Por qué me dices eso? Si todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo. Si tú no has tomado al becerro gordo, es porque no has querido. ¿Por qué viene esta historia? Porque la enseñanza es que la mentalidad de escasez y de pobreza nos limita y pensamos en poco. ¿Por qué no dijo él: yo no he matado un becerro gordo? Dijo una cabra. Ustedes conocen a las cabras. El becerro es como una vaca, pues, pero gorda, un poquito más chaparrita, pero gorda, gorda, gorda. Y la cabra es como un chivo. El chivo parece un perro flaco. Los que saben de un chivo. Fíjense la diferencia entre becerro gordo y una cabra que parece puro hueso. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pregunto: ¿tienes mentalidad de becerro gordo o de mentalidad de una cabra flaca? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Tienes mentalidad de abundancia o tienes mentalidad de escasez? No se trata de que tengas necesariamente ahora, sino se trata de lo que tú piensas, aunque tú no lo tengas. ¿Sí? Entonces cumple la escritura que tenemos que llamar las cosas
que no son como si fuesen. Porque así se empieza. ¿Piensas que el frijol y el arroz es suficiente? ¿Con eso te conformas? ¿O dices, me voy a comer un buen corte de carne? Y ahorita los que estamos en ayunas, se nos antoja un tomahawk, un ribeye, un sirloin. O nada más piensas en frijol y arroz. No está mal comer eso. He estado comiendo ya casi 21 días eso. ¿Piensas que es suficiente la casa donde vives? ¿O piensas que necesitas una casa más grande para que tus hijos crezcan con dignidad, bendecidos por Dios a través de tu vida como padre? ¿Qué mentalidad tienes? El Señor te dice: tengo un becerro engordado para ti ahora que has regresado. Deja de limitarte. Deja de pensar en una cabra y piensa en el becerro gordo. Pero si tú piensas, no podré tener una casa grande, mentalidad de escasez. Así que hoy cancelamos eso. Si piensas, no podré pagar los estudios de mis hijos cuando lleguen a la universidad, mentalidad de escasez, de pobreza. Si tú piensas, no podré comer mejor y con lo que tengo es suficiente, decía John Austin, cabra flaca. Dios tiene un becerro engordado y un lugar de abundancia para ti. Y escucha esto, esta es frase igual para el Face, Dios no está limitado por tus circunstancias o por lo que tienes. Él no le limita a eso. Dios está limitado por lo que crees o por lo que piensas. Qué tremendo que nuestra manera de pensar limita el poder y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo único que limita al Señor. Así que no más escasez. Dile al que tienes al lado: vamos a pensar en la abundancia. Vamos, pero díselo así para que haya un rompimiento. Vamos a pensar en la abundancia. Mentalidad de escasez fuera. Es más, para los más espirituales, vamos, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora así se sale, ¿no? Mentalidad de escasez fuera. Ay, Dios. ¿Saben? Algo importante es que representamos a Dios, o al Dios Todopoderoso, aquí en la tierra. Alguien me dijo: no, pastor, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Sí, pero te voy a decir algo. Somos la imagen visible del Dios invisible. Porque nadie ha visto a Dios. Nosotros somos la imagen visible del Dios invisible. Cuando la gente quiera conocer de Dios, tendría que vernos a nosotros. Por eso cuando le preguntaron a Jesús acerca del Padre, Él dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. Así tendríamos que decirle, porque deberíamos ser ejemplo de su bondad y amor. Bendecidos, prosperados, generosos, llenos de gozo, que otros deseen lo que nosotros tenemos. El problema es que cuando hablamos de bendición lo relacionan con prosperidad, y cuando piensan en prosperidad lo relacionan solo con dinero, pero no es dinero nada más, es todo. El dinero es una parte nada más. Y yo he escuchado por ahí que dicen: es que es un ministro de la prosperidad. Pues prefiero ser eso que un ministro de la pobreza. Eso no, porque mi Dios es un Dios de abundancia.
bueno. Cuidado con el espíritu religioso que dice que deberíamos vivir pobres, arruinados y derrotados, para mostrarle a todos que somos muy humildes. Eso no es humildad. Yo por eso siempre he dicho que yo conozco la gente más pobre, la más arrogante y la menos humilde. Pero ellos creen que si son pobres, arruinados y derrotados, entonces demuestran que son hijos de Dios. Estar pobre, arruinado y derrotado, lo único que prueba es que estás pobre, arruinado y derrotado. Eso es lo único. Si estuviera mal tener recursos, abundancia y riqueza, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero tan solo uno. ¿Por qué habría escogido Dios a Abraham para empezar el nuevo pacto? ¿Por qué? Si la Biblia dice que Abraham fue el hombre más rico en todo el oriente, más rico, era el hombre que tenía más ganado, más provisiones, más oro, más siervos que nadie en toda la tierra del oriente. No había hombre tan rico. ¿Por qué Dios escogió a un hombre así? No escogió a alguien que no tenía ni para comer. Escogió al hombre más rico para establecer su pacto. Un hombre en extremo bendecido por Dios. Así que tenemos que quitar esa mentalidad de escasez y de pobreza y tener una mentalidad de abundancia. Tiene que haber un rompimiento. Y yo sé que hubo muchas circunstancias en la vida que provocaron que pensáramos en eso. Pero un país como México, en Latinoamérica, lo que más necesitamos es traer ese rompimiento a nuestra mentalidad. Solo recuerda, y miren, esto es importante. Recuerda que el dinero es solo un recurso para que cuando llegues al lugar de la abundancia y entres en la sobreabundancia, no se te olvide que Dios es el Dios de la sobreabundancia y que es tan solo un recurso que Él nos da. Hay para muchas cosas, pero yo lo encerré en 3 cosas para establecer el reino de Dios a través de nuestros recursos. 2, para dar testimonio del favor de Dios, siendo generosos. Y número 3, para ser de bendición y cumplir con los sueños de otros. Cuando usted es bendecido por el Señor de una manera abundante, usted va a cumplir los sueños de otros. Créame que lo va a hacer. ¿No sabe usted cuánta satisfacción se siente cuando a través de los recursos que Dios le da, usted empieza a inspirar a otros, empieza a ayudar a otros y les ayuda a que sus sueños de cada uno de ellos se pueda cristalizar? Y créame, tardaría aquí mucho tiempo para explicar cómo a través de los recursos que usted va a recibir puede cumplir los sueños de otras personas. Es que trae un desafío a nuestra vida. Así que mi oración en este día, esta mañana, es que seas bendecido 1000 veces más.